Salvador está ahí. Andrés Salvador. Hola, ¿cómo estás? Vamos, pero muy bien, ¿cómo está? Bueno, mira, acá hay una desventaja. Yo no sé si esto es el otoño de la modernidad o no, pero vos estás con, no sé cuántos libros tendrás atrás. ¿Tendrás 6.000 libros? Debes tener, sí. La verdad, hace un tiempo largo ya dejé de contarlos, ¿no? Justamente hoy, más temprano, me preguntaron algo similar y les decía que es un poco difícil calcular, pero yo creo que en realidad hay un poquito más de 6.000, deben estar Claro, alrededor de los 10.000, sí, calculando la cantidad de estantes que hay, digamos, y el número de libros por estante es como promedio, ¿no? sí, Siempre hay sí, que hacer sí, una sí. estimación, pero en fin. Sí, sí, vos debes estar, sí, sí, en eso, seguramente. Entonces vos estás con tus 8 o 10 mil libros y yo te recibo con el cuchillito y el cornudito este, así que estamos en Y una bueno, desventaja total. digamos que cada quien tiene sus gustos, ¿no? Así que, este, No, yo en tengo mis realidad, libros, pero vale, muy dispersos. Así que vale bueno, eso como así. ¿cómo estás? Ante todo, muy buenas noches. Gracias. Bien, bien. Acá observando atentamente los acontecimientos de esto que justamente creo que se puede describir en los términos que hizo Johan Huizinga como el otoño de una época, ¿no? Por eso es que yo hablo del otoño de la modernidad, del otoño de la edad moderna. Eh, Al contrario de Eh, algunas personas, yo no creo precisamente que esto que se llama la posmodernidad o la condición posmoderna eh, suponga una ruptura completa con el proyecto moderno. Creo que todavía eso está viniendo, ¿no? Así que bueno, bueno, somos ¿me observadores permitís comprometidos, diría Raymond Aron. Bueno, entonces va la primera interrupción o la primera pregunta. Ante No, no hay todo, problema. darte Adelante, adelante Carlos, adelante. ante todo, darte la bienvenida. Yo quiero decirte que, y se lo quiero decir a quienes nos están escuchando, el Club de la Libertad funciona hace más o menos 7 años. Y para cada vez que nosotros empezamos a tener en nuestras huestes, por decirlo de alguna manera, gente como vos, sentimos que nos vamos enriqueciendo. Vos más o menos hace 2, 3 años que estás con nosotros. Y en realidad un poquito menos, Carlos. Yo empecé a frecuentarlo, o sea, si bien conocía la existencia del Club de la Libertad, como decís vos, hace un tiempo más extenso, en realidad el trato lo empecé a tener recién el año pasado. Sí. El año pasado. Bueno, y cuando sentimos, porque las cosas crecen por, este tipo de instituciones crecen por número, pero crecen por nivel. Y para nosotros, ya sé que vos no sos vos no sos nada fanfarrón, pero lo digo yo, no tenés por qué decirlo vos. Para nosotros es muy importante tener gente como vos dentro del club y ya trabajando codo a codo con nosotros, porque primero viniste, pero enseguida ya te integraste, ya participás de todos los equipos, ya estás trabajando en todo, así que eso lo quería decir y sobre todo se lo quería decir a los que nos están escuchando, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es un placer poder colaborar en esto tan importante como es la defensa de la idea de la libertad en un país como el nuestro, en que estamos viviendo momentos realmente críticos y preocupantes en orden a esta cuestión. Así que para mí es un orgullo y un placer, la verdad. Escuchame una cosita, acá yo no sé si lo inventaste vos al título, lo inventó Alberto, esto del otoño de la modernidad. Vamos a empezar, vos que yo he venido acá no a tener un diálogo, sino a aprender de vos, porque vos sos un profesor con todas las letras. Entonces, primero, ¿qué llamaríamos la modernidad? Bueno, digamos que la modernidad se podría definir como un programa, si se quiere, una forma ver las cosas que surge a partir del siglo XVI, XVII, es decir,
podemos encontrar antecedentes entre los siglos XVI y XVII, pero solamente a partir del siglo XVII se va a producir un cambio en la forma de ver el mundo, un cambio fundamental que va a romper de modo absoluto con el modo antiguo y medieval de ver el mundo, a partir de la emergencia de lo que se llama la perspectiva noceológica cartesiana, o la perspectiva noceológica idealista, la perspectiva noceológica egocéntrica, idealista egocéntrica. A partir de allí se sienta o se crean las bases sobre las cuales se va a construir este programa de la modernidad, que puede definirse o se podría explicar tal vez de una forma amigable en estos términos. Podríamos decir que la modernidad consiste en está asociada a una idea muy simple, que es la idea de progreso. O sea, para entender la modernidad necesitamos entender la idea de progreso, porque está en el núcleo, está en el corazón del programa de la modernidad. ¿Qué consiste el progreso? El progreso es la idea de que el conocimiento científico de la naturaleza, y acá tengamos presente la ciencia como una forma de inspección que había surgido poco menos de 100 años antes, a partir de la obra, sobre todo de Galileo Galilei, es decir, a veces se suele referir también al aporte de Bacon, pero en realidad el que sienta las bases para la ciencia moderna es indudablemente Galileo. Entonces, la inspección científica, el conocimiento científico del mundo, y el dominio del mismo, el dominio de la naturaleza a través de la técnica. Y con el entendimiento que el conocimiento científico y el dominio técnico de la naturaleza acarreaba por ese mismo hecho un mejoramiento moral, de forma tal que más conocemos y mejores somos. Eso está en el núcleo del programa de la modernidad. Creo honestamente que no se puede entender aspectos fundamentales, por ejemplo, de la historia argentina, sin tener en claro en qué consiste este programa de la modernidad y este programa de la idea asociado a la idea de progreso. No se le puede entender el surgimiento y la construcción del Estado Nacional Argentino, que tal vez sea una de las expresiones más sublimes en esta región del mundo del programa moderno. No se lo puede entender a Sarmiento, no se lo puede entender a Mitre, no se lo puede entender a Roca, no se puede entender incluso a los partidos políticos que surgen como una respuesta frente al llamado orden conservador, por ejemplo la Unión Cívica Radical. Todos ellos participan de esta creencia en el progreso y en el programa de la modernidad. Valga la redundancia, el programa de la modernidad encuentra una expresión acabada de sus finalidades y propósitos en la filosofía, tanto política como económica, del pensamiento liberal occidental. Ahora bien, eso va avanzando y nosotros permanentemente, la Argentina lo tuvo plenamente, de alguna manera, desde el punto de vista político, parecía que se le iba de las manos con todos esos golpes de Estado, ¿no es cierto? Porque esos golpes de Estado, indudablemente, más allá del tema fáctico del cambio de poder, era filosóficamente una cosa muy traumática para una sociedad, ¿no es cierto? Efectivamente. En realidad, creo que, digamos, todos esos aspectos de la historia argentina tienen que necesariamente ser referidos al estado de pensamiento de la sociedad occidental. Es decir, nuestra historia no se explica por sí misma, necesitamos tener presente los marcos en que se producen los debates, el planteamiento de problemas. Digamos que este programa de la modernidad establece una asociación entre racionalidad y comportamiento ético debido, pero con una suerte de, que hay una especie de relación necesaria entre una cosa y la otra. Esto va a ser tempranamente criticado por algunos pensadores. Algunos, curiosamente, a veces no están en la agenda del estudio convencional,
pero sin embargo merecerían una mirada segunda, como por ejemplo el Marqués de Sade, en dos obras fundamentales de él, que serían Justín y Juliet. Justín y las desdichas de la virtud, y Juliet el vicio bien recompensado, que si bien pueden ser leídos obviamente como obras pornográficas, si se quiere, son realmente tratados éticos, son tratados de Claro. ética. ¿Qué es lo que nos está planteando el Marqués de Sade? Que uno puede ser racionalmente malo. Y esta objeción, esta afirmación sumamente atrevida a fines del siglo XVIII, le valió numerosos problemas más allá de sus extravagancias al Marqués de Sade. Poco más de 100 años después también encontramos otra figura compleja como es la figura de Federico Nietzsche, que también va a plantear una crítica en este sentido, es decir, los límites del programa de la modernidad. Ahora, eh, a lo largo del siglo XIX se presentan una gran problemática que es esta suerte de divorcio que en la práctica se va a establecer entre, es como que hay una especie de incompletitud del programa o del proyecto político liberal, que por ahí, digamos, es como que se enfoca demasiado en los aspectos económicos y se descuidó la reflexión o la atención sobre otros aspectos. Esta tensión que hay entre el pensamiento liberal o la filosofía liberal en lo político y en lo económico va a atravesar todo el siglo XIX. De hecho, está en la base del surgimiento de doctrinas que van a van a hacer un cuestionamiento frontal al pensamiento liberal, como por ejemplo el socialismo, ¿no? Ahora, lo cierto es que la idea de Estado, la idea de representación de este programa va a entrar por todo un conjunto de factores en crisis claramente a lo largo del siglo XX. Y esto se va a expresar en el surgimiento no solo de los programas socialistas, no solo de los programas socialistas, digamos claramente socialistas, como por ejemplo la Unión Soviética, sino también de estos socialismos más larvados, que a veces uno es como que olvida que estamos realmente frente a socialismos, que son los fascismos. Primeramente en Italia a comienzos de la década del 20, en la década del 30 en Alemania. Y las versiones, digamos, para consumo de otras sociedades, como por ejemplo en Argentina, ¿no? Ya a Sí, partir de sí, la las década del versiones, 20. claro, las versiones menores, porque uno habla de fascismo, habla de nacionalsocialismo y se olvida que Europa Oriental plagada de ejemplos de pequeños fascismos distintos, y bueno, y la Argentina con un modelo, claro que eso después te lo voy a preguntar, a ver vos qué pensás, pero eso te lo voy a preguntar después. Ahora, el marxismo, digamos, el socialismo real de la Unión Soviética y los fascismos, ¿son un cuestionamiento a la modernidad o son una parte más de la modernidad? No, indudablemente, tanto el socialismo como los fascismos expresan aspectos del programa moderno, pero posiblemente lo expresan de modo, digamos, limitado o ponen el acento en ciertos aspectos. ¿Qué quiero decir? Eh, Hay otra idea que también es fundamental para entender la modernidad, que es el programa de lo que se conoce como la ilustración, el programa de la ilustración. Entonces, es como que dentro de la modernidad nosotros vamos a tener ciertos sectores, ciertas corrientes del pensamiento que asumen este programa de la ilustración, en la cual se entiende que hay una asociación que se establece entre la idea de progreso y la idea de educación, ¿sí? Y por el otro lado, la idea de educación, o sea, a través de un ejercicio
metódico, si se quiere, de la razón. Y por el otro lado va a haber un cuestionamiento a los alcances y posibilidades de la razón. Es decir, lo que va a haber a finales del siglo XVIII es una disputa, porque ¿qué es lo que había pasado? Todo el orden conocido y los fundamentos del orden conocido se habían diluido, se habían derrumbado entre los siglos XVI, XVII y XVIII. O sea, no olvidemos que el siglo XVIII es el siglo de la revolución de las colonias inglesas de América del Norte, es el siglo de la Revolución Francesa. O sea, el antiguo régimen, esto había desaparecido. Era preciso repensar un nuevo tipo de sociedad. Ahora, ¿cómo construimos nosotros esta nueva sociedad? La construimos acorde a este programa que propone el proyecto ilustrado, o en la cual creemos que la inspección racional de las cosas puede llevarnos a un cierto tipo de sociedad, o por el otro lado entendemos que la razón, el sueño de la razón, como diría Goya, produce monstruos, ¿sí? Y que las sociedades no se construyen de un día para el otro y por un solo acto de voluntad. Posiblemente los excesos de la Revolución Francesa van a ser uno de los motivos que va a llevar al desarrollo de esta otra forma de ver las cosas, que está asociado al pensamiento romántico, está asociado al historicismo, por lo menos al primer historicismo. La cuestión es que, por eso digo, el mayor problema que hay acá es esta tensión que hay entre la libertad, el hecho material de la libertad tan trabajosamente conseguida, y por el otro lado la expectativa de que el ser humano puede, por un simple acto de voluntad y de ejercicio de su racionalidad, construir un tipo de sociedad deseable. Esto es, por ejemplo, lo que nosotros vamos a encontrar en las disputas que, por ejemplo, van a tener Thomas Paine y Edmund Burke, ¿no? Donde Burke expresa todas sus reservas frente a esta fuerza arrolladora que representaba la Revolución Francesa. En fin, por ahí viene, creo que viene la cosa, ¿no? Ahora, estábamos con el cuestionamiento a esta modernidad o a esta forma de la occidental y esta forma liberal y estos estados liberales que iban construyendo una sociedad determinada. Primero el cuestionamiento del comunismo, después el cuestionamiento del nacionalsocialismo, del fascismo italiano, del nacionalsocialismo, y bueno, el nacionalsocialismo y el fascismo caen con la guerra, fueron tan autodestructivos que destruyeron sus propias bases políticas y humanas. Pero la Unión Soviética continuó y todos asistimos, porque somos más o menos contemporáneos, a la caída del muro de Berlín. Y la caída del muro de Berlín nos trajo a todos la sensación, por lo menos me la trajo a mí, que a veces soy un poco ingenuo, bárbaro, ahora vamos a tener democracia, todos vamos a buscar el orden liberal, porque todos nos hemos dado cuenta que con matices el orden liberal es lo que mayor felicidad material y de plena realización le da a los pueblos. Cada vez va a haber más democracia, cada vez va a haber menos pobreza, y todo es una ruta ascendente donde se acabaron, digamos, se acabó la historia, como decía Fukuyama, ¿no? Se acabó la historia. Es decir, lo que queda es cambiar el auto, cambiar el televisor y ver a dónde vamos el fin de semana a pasear con nuestra familia. Y en medio de eso, ¿qué pasó, doctor? ¿Qué pasó? Bueno, justamente esta es una cuestión que nuevamente tenemos que irnos para atrás para tratar de entenderlo, ¿no? Digamos que en el siglo XVIII, porque esto es muy importante entender, porque si no, nosotros asumimos ciertas creencias que no dejan de ser eso, es decir, creencias, y en definitiva
podemos decir que son mitos seculares, ¿no? O sea, y que los asumimos. Una de estas creencias justamente, el progreso, la idea de progreso en sí misma es una creencia también, eh, una de estas ideas que fue expresada magistralmente, sin duda, en la obra y en el pensamiento de Jorge Guillermo Federico Hegel, es esta idea de raíz judeocristiana de que la historia tiene un sentido necesario. La historia tiene un sentido necesario. Es decir, eh, no solo que la historia, o sea, los hechos humanos en el tiempo tienen un sentido intrínseco, sino que este sentido puede ser o puede llegar a ser conocido. Esto con el tiempo nos ha mostrado que es una fantasía. Creo que ese optimismo frente al colapso de la Unión Soviética, que en definitiva es expresión acabada del sueño de crear por vía tecnológica una sociedad, no fue sino eso, es decir, una fantasía. Creo que el problema con el marxismo y con el socialismo en general es que sus presupuestos han colapsado, pero no así sus aspiraciones, por así llamarlas, o sea, los problemas que en su momento legitimaron la aparición de los socialismos. Pero lo que ocurre es que también esto es resultado posiblemente que estamos desde la perspectiva del pensamiento liberal frente a un proyecto inacabado, es decir, un proyecto que no ha terminado de desenvolver todas sus posibilidades. Por eso quiero ir de nuevo al siglo XVIII. Nosotros tenemos que entender lo siguiente. El tipo de sociedad que existía antes del siglo XVIII, o sea, del siglo XVIII para atrás, es un tipo de sociedad donde la sociedad se organiza con arreglo a un sistema de estratificación social conocido como sociedad estamental. ¿Cuál es la característica que tienen las sociedades estamentales? Que no existe un único sujeto político, sino que hay diversidad de sujetos políticos. El problema está que esta diversidad de sujetos políticos en los cuales a cada uno le corresponde una función, usualmente a aquellos que tienen la función de guerra o que están en la base de la originaria nobleza, le correspondía la función de gobierno. Con el paso del tiempo, este poder material deja de ser propiamente un poder físico y se desplaza a otras modalidades del ejercicio del poder asociados al desarrollo del comercio posibilitado por la recuperación de las ciudades a partir del siglo X-XI en Europa, que va a llevar hacia el siglo XV-XVI a la emergencia del sistema capitalista. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que el poder material se desplaza de un punto a otro, es decir, aquellos que formalmente detentan la función de gobierno no tienen el poder material para ejercer esta función. ¿Por qué? Porque se había desplazado el poder material de la nobleza al tercer estamento, al tercer estado, que constituía de hecho también el grueso de la población. Entonces, ¿cuál era el problema? Que aquellos que aspiraban, o sea, el tercer estado que aspiraba a participar del gobierno se veía limitado por la estructura jurídica y la forma de pensar la organización social, la posibilidad de acceder o participar de la toma de decisiones. Esto crea una tensión insostenible que dura por lo menos 3 siglos o 4, que finalmente va a explotar monumentalmente a finales del siglo XVII con la gloriosa revolución inglesa de 1688, que merece una segunda lectura, merece ser estudiada la gloriosa revolución por nosotros, la revolución estadounidense y obviamente la revolución francesa. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? El resultado de esto va a ser el siguiente. En el antiguo tipo de sociedad, como yo les decía, hay una organización que se llama estamental. En la organización estamental nosotros tenemos, por un lado, diversidad de sujetos materiales a los cuales corresponden diversidad de sujetos formales, es decir, hay distintos tipos de sujetos formales, distintos tipos de sujetos jurídicos. Precisamente
lo que lleva a esto es que este sujeto material que se localiza en un ámbito que nosotros podríamos llamar el ámbito de la sociedad, se identificaba o encontraba su reflejo en el sujeto formal, que nosotros podemos decir ocupa el espacio que correspondería al Estado, de forma tal que entre lo social y lo estadual no había propiamente el Estado, y hay que emplear con reserva la palabra Estado aquí, formaba un todo indivisible. Era una suerte digamos, de masa homogénea. Ahora, lo que va a ocurrir con este desplazamiento, esta tensión, esta resolución violenta, es una separación de estos dos ámbitos teóricos, es decir, la sociedad por un lado, el Estado por el otro. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo encuentra este tercer estamento la posibilidad de acceder al poder material? Básicamente identificándose el tercer estamento con la totalidad. El tercer estamento va a decir, nosotros somos la nación, nosotros somos la nación. Y en el episodio de la cancha de paleta esto es evidente cuando invitan a los otros dos estamentos, clero y nobleza, a integrarse a la nación. En el momento en que ocurre esto, se disuelve el orden estamental y aparece un único sujeto formal, un único sujeto jurídico que es el ciudadano, de forma tal que nosotros vamos a tener dos espacios teóricos, sociedad y Estado. En el ámbito de la sociedad las diferencias materiales continúan, pero en el ámbito del Estado aparece un único sujeto formal, un único sujeto político que es el ciudadano. ¿Cuál es el problema? Y esto lo advierte lúcidamente Marx. O sea, es cierto que nosotros podemos criticar a Marx, pero Marx no era un improvisado ni era alguien que improvisaba, ¿no? Marx, y esto sobre todo por vía de la tradición hegeliana en la cual él está formado, lo expresa y lo explica muy bien en un libro que vale la pena estudiar, que se llama La cuestión judía. El problema básico es este: nosotros tenemos hombres que son formalmente iguales pero materialmente desiguales, hombres formalmente iguales ante la ley, pero que siguen siendo materialmente desiguales y las desigualdades siguen operando. Entonces, ¿cómo resolver este problema? ¿Cómo resolver este problema? Fíjense que esto fue advertido ya muy tempranamente en el transcurso de la Revolución Francesa, cuando, por ejemplo, en la Revolución de los Iguales, con Cayo Graco Babet, a quien se considera un antecedente del movimiento comunista, él plantea libertad, bella y estéril ficción de la ley. O sea, estamos frente a un sujeto formal. Ahora, el problema que se plantea aquí es el que se va a intentar resolver por tres vías. Por vía del pensamiento liberal, por vía del pensamiento socialista y por vía del pensamiento de la tercera posición o de los distintos tipos de fascismo. Digamos, ¿cuál es la cuestión básica y fundamental acá? El pensamiento liberal, y esto como resultado de una larga experiencia reflexiva de siglos, sostiene lo siguiente: dejar pasar, es decir, la sociedad debe encontrar los medios para autorregularse y alcanzar el equilibrio. El problema surge cuando el otro elemento que se ha separado, que había cobrado de forma progresiva cada vez mayor poder a partir del siglo XVI, cuando propiamente aparece lo que nosotros llamamos Estado. Yo creo que las formas de agregación política anteriores no son Estados porque carecen de la idea de soberanía. Se presentan a sí mismos como el elemento que va a lograr resolver los conflictos. Ahora, la experiencia de los dos últimos siglos nos muestra que allí donde el Estado tiene una injerencia directa, esta injerencia crece de forma progresiva y termina creando mayores problemas. Por otra parte, en la práctica se termina desconociendo a la sociedad civil la capacidad de autorregularse. Entonces,
a lo que yo quiero ir para señalar y completar esto es, creo que lo que nosotros estamos asistiendo aquí es a la necesidad de volver a señalar que la creencia de que el Estado puede actuar como un elemento de regulación de la compleja vida de las agregaciones humanas no es sino una fantasía. No es sino una fantasía. Por eso es que es muy paradójico, pero tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver a los planteos y discusiones que se dieron en el siglo XVIII, porque esos planteos, esas discusiones y esos programas siguen siendo incompletos. Es decir, no alcanzaron un pleno desarrollo. En este sentido, bueno, lo que hay que... Claro, la cuestión, perdóname, la cuestión era, vos te fuiste para atrás, quiero que vayas pensando en algún, porque dijiste que merece una segunda lectura, la Revolución Gloriosa, la de Inglaterra. Me gustaría que a los que nos están escuchando les cuentes si hay algún librito o algo que vos aconsejás sobre la Revolución Inglesa. Me gustaría siempre... Bueno, de la Revolución Inglesa, o asociado al programa de la Revolución Inglesa, uno puede señalar por lo menos así de improviso dos obras que valen la pena estudiarlas. Una es estudiar seriamente el segundo tratado del gobierno civil de John Locke, porque toda la trama de conflictos y problemas que se resuelven materialmente en la gloriosa revolución encuentran expresión teórica acabada en la obra de John Locke. Incluso si uno por ahí tiene la oportunidad de hacer un estudio más ampliado, es decir, no solo el segundo tratado, sino el primer tratado del gobierno civil, es decir, las disputas que hay entre Locke y Filmer, el autor del Patriarca. Hay algunas ediciones que presentan todos los textos que están involucrados, vale la pena. Después, sobre los hechos puntuales de la gloriosa revolución, hay un librito que se puede conseguir fácilmente en la librería internet, que es de un autor que se llama Trevelyan, precisamente se llama La gloriosa revolución, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Ese es un libro que, para el que no sabe nada de la historia de Inglaterra y quiere aprender y ver qué es lo que nos toca de ese libro, ese es un libro que vale la pena estudiar. Pero vuelvo a repetir, Carlos, lo que es importante entender, y esto es muy importante porque este es un desafío, es el programa liberal, por eso es que yo hablo de este tema del otoño. Ahora vas a ver a qué venía el título que teníamos con Alberto, ¿no? Yo te dejo, el programa liberal es yo te dejo porque si no llegamos a los 3 siglos, sí. Sí, el programa liberal es un programa que no alcanza a completarse aún. No alcanzó a completarse aún. Y eso en gran medida por ese conjunto de expectativas, esas creencias, eso que Bacon llamaba los fantasmatas, es decir, que desorientan las decisiones, han llevado a la creencia a poner, por así decirlo, toda nuestra confianza en el Estado. Y lo que tenemos que confesar a 2 siglos de este experimento y 4 o 5 siglos ya de experimento con el Estado es que en un sentido ha fracasado. En otro no, el otro digamos, lo que hace a la creación de una suerte de creación de oligarquías íntimamente vinculadas con el ejercicio del poder, eso el Estado no ha fracasado. La gran y mayor amenaza que hoy tenemos en nuestro horizonte es justamente que se concrete ese programa también, en un mal sentido, ese programa también moderno, que es la creación de un Estado homogéneo universal, ¿no? Que ya está presente en la paz perpetua kantiana.
país, ese es un problema. Porque el gran problema con el Estado es qué pasa con los disidentes, ¿no? Pero un minutito, claro, pero un minutito antes de que sigas, que yo quería hacerte otra interrupción de lo siguiente. ¿Por qué todos estamos pendientes en el mundo, pero especialmente en la Argentina, siempre estamos pendientes de la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa la salteamos? Es una pregunta muy interesante, sin duda. Y creo que en gran medida esto se debe a ciertas particularidades históricas. O sea, nosotros tenemos que entender que los procesos que llevan al paso, digamos, del antiguo orden de cosas al orden moderno de cosas en Inglaterra es diferente del modo en que se produce en Europa. Inglaterra es una sociedad donde los cambios operan de una forma completamente distinta a la que se produjo en Europa. ¿Qué quiero decir? En Inglaterra nosotros observamos ya muy tempranamente en la Edad Media que la nobleza comienza a incorporar pautas de comportamiento propias de ese grupo humano emergente, habitante de la ciudad, dedicado al comercio, sus valores y aspiraciones. Es decir, en Inglaterra la nobleza se aburguesa tempranamente. Y no solo se aburguesa en lo que podemos decir son sus ideas, creencias y valores, sino también inicialmente a través de vínculos directos, es decir, a través de matrimonio. Nosotros ya en la Edad Media encontramos personas provenientes de la burguesía que llegan o alcanzan a ocupar posiciones relevantes dentro del cuerpo de la nobleza, inclusive reinas de Inglaterra que provenían de familias burguesas. Ahora, esta burguesía y esta nobleza aburguesada son las que van a reaccionar y van a poner muy tempranamente coto al poder monárquico en Inglaterra. Entonces, nosotros encontramos que hay una temprana y progresivo fortalecimiento de la institución parlamentaria en Inglaterra, donde el que es puesto, al que se le pone el límite es al rey. Ahora, en Europa, cuando hablamos de Europa, pensamos algunas sociedades muy particularmente. España vale la pena estudiarla también, porque es un estado relativamente temprano. O sea, España muy tempranamente empieza a organizarse en términos estaduales, pero estamos hablando de Francia. En Francia el proceso se da distinto de Inglaterra. En Francia es el rey, la corona, la que va a aliarse con el tercer estamento frente a la nobleza. De forma tal que a lo largo del siglo XVII y XVIII, la nobleza francesa como que queda descolocada al perder materialmente sus funciones. De modo tal que cuando se produce la Revolución Francesa, entre el tercer estado y el rey no hay nada. Por eso es que, digamos, se produce esa caída tan estrepitosa de la monarquía en Francia. Ahora, en Inglaterra entonces el cambio fue muy progresivo, y los ingleses, por distintas razones, tienen una tradición en la cual atienden a la experiencia, al dato de la experiencia antes que al puro cálculo, podríamos decir, o a las fórmulas puramente racionales. Primero hay que ver la experiencia. Esto se refleja inclusive en su derecho, ¿sí? Entonces, como lo hoy el continental, sí. Claro, y esto también tiene expresión en el plano filosófico, es decir,
mientras que el racionalismo es característico y típico del pensamiento francés, el empirismo es característico y típico del pensamiento inglés. Hay razones, repito, históricas para esto. Pero, entonces, los ingleses creen básicamente que las sociedades no pueden ser objeto de una creación puramente voluntaria, es decir, no se puede sacar de la galera una sociedad organizada, por lo cual tienen un profundo respeto a las formas materiales en que regulan los tratos, que es básicamente eso el derecho para ellos, ¿no? Fíjense, fíjate Carlos, que esto es muy interesante de ver. La constitución material inglesa es una constitución esencialmente no escrita. Es decir, claro, ellos no tienen, porque es muy importante esto, ¿no? No hay que confundir constitución material con carta constitucional, cosa que los argentinos siempre hacemos. Nosotros los argentinos a la carta constitucional le llamamos constitución, no señor. La constitución son el modo que una sociedad concreta encuentra para regular sus tratos en determinadas materias, que pueden a lo largo del tiempo encontrar expresión escrita en lo que se llama la Carta Constitucional. Los ingleses, a falta de una, tienen varias cartas. Y de hecho, incluso su constitución excede a las cartas escritas. Es como que es una suerte de realidad material anterior a las cartas constitucionales, que por eso el peso que tiene la jurisprudencia y la opinión de los jueces en la vida inglesa, ¿no? Al contrario de lo que ocurre en Francia, donde la tradición continental romanista, como bien dijiste recién, lleva a la creencia de que las leyes son obra de un legislador racional, donde no hay lagunas del derecho, donde las sociedades pueden ser objeto de una construcción desde cero. Y bueno, ahí nosotros nos encontramos con que los franceses han recurrido y nos han transmitido ese mal ejemplo, diría yo, de pensar la organización de la sociedad en términos del hecho de Procusto, ¿no? Entonces, explico para el que no conoce la historia de Procusto. Procusto era un ladrón del mundo griego que tenía esta extraña costumbre, que era que cuando hallaba a alguna víctima, la colocaba sobre un lecho, y si era demasiado alto y excedía, digamos, el tamaño del lecho, cortaba y aserraba. Y si era demasiado bajo, estiraba hasta que alcance el tamaño del lecho. Y bueno, esto es lo que ocurre en la sociedad de tradición continental con las leyes, es decir, a través de ese método, o sea, de esta estrategia, esta estratagema de los llamados métodos de interpretación de la ley, lo que se termina es torturando la intención de los legisladores originarios, y se le hace decir a la ley lo que se quiere y cómo se quiere. Es un poco lo que estamos viendo con los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? O sea, la forma en que se piensa el alcance de la naturaleza. Se nos va a ir la conferencia y todavía no llegamos a este Pampa Roldán. Cuando lo cuentas a Pampa Roldán, él anda buscando un libro de historia de Inglaterra de Centro de Editores. Sí. A Pampa hay que recomendarle que trate de conseguir el libro de Hilaire Belloc de Historia de Inglaterra, que es un libro muy amigable también para estudiar la historia de Inglaterra, sobre todo para los que no tenemos idea de la rica historia de ese país. ¿Repetilo? Repetilo, por favor. Sí, Hilaire Belloc, Belloc. Sí, Historia de Inglaterra. Sí, pero ¿de qué? ¿Y de qué editorial? Hay varias ediciones. Una de las editoriales que me ocurre en este momento es una editorial argentina que en la década del 80, que se llama Dictio. A pedido del público. Segunda cosa, bueno, pero entonces ahora estamos en lo que estamos, con una crisis realmente importante en todo el mundo. Porque me encantaría que la crisis fuera solo de la Argentina y que levantáramos la mirada y el resto del mundo fuera una hermosura. Hubiera lugar a donde escapar, digamos. Claro, eso tiene que ver con este otoño de la modernidad. Vos decís que no hay aún una posmodernidad, sino un otoño de la modernidad. Contanos eso antes de que nos tengamos que ir. Sí, básicamente lo que yo digo es lo siguiente. Hay veces que
se ha pretendido ver en la posmodernidad una suerte de ruptura con los presupuestos que hicieron posible el pensamiento moderno, ¿no? Pero esto realmente es discutible. ¿Por qué? Porque lo que hay que pensar es realmente si el pensamiento postmoderno rompe de modo definitivo con los presupuestos de la modernidad, esto que llamé la perspectiva nosológica idealista, egocéntrica, cartesiana, lo cual es sumamente discutible, que nosotros llamamos voto con eso. Y lo otro es que la verdad es que la posmodernidad sigue asumiendo elementos del programa moderno. Yo definí hoy al comienzo de nuestro encuentro la modernidad como la idea o la creencia que el conocimiento científico de la naturaleza y el dominio técnico produce mejoramiento moral. Ahora, la experiencia de los siglos nos muestra que esto no es así. Es decir, todos los grandes desarrollos en el campo de la física, en el campo de la química y en el campo de las ciencias de la naturaleza en general encuentran una expresión aterradora en el uso del gas de mostaza en la Primera Guerra Mundial, o incluso las técnicas de organización y administración sofisticadas que se desarrollan en los estados modernos encuentran también expresión acabada en los campos de exterminios nacionalsocialistas. Es decir, toda la racionalidad puesta al servicio del mal y de la destrucción de nuestros semejantes. Entonces, es claro que esta creencia entra en crisis y, de hecho, desaparece. Por lo cual, nosotros podríamos pensar que en realidad la posmodernidad se caracteriza por esto. Seguimos queriendo conocer el mundo a través de la ciencia, seguimos intentando dominarla a través de la tecnología. De hecho, los avances que estamos viendo son fantásticos y muy esperanzadores si se los aplicara para el bien de la humanidad, pero ya no tenemos esta creencia de que por este hecho necesariamente somos mejores. Es decir, es como que estamos en una suerte de relativo cinismo, en un momento en que hay una fuerte crisis del pensamiento, sobre todo por este problema del relativismo filosófico, que es tan mal entendido, y bueno, esto daría ocasión para otra conversación, pero es por ahí donde está viniendo la cosa. Es decir, por eso es que yo hablo, cuando acordamos con Alberto este encuentro, propuse titularlo El otoño de la modernidad, y esto en homenaje a un libro muy interesante, un libro que vale la pena estudiar, que es un libro del gran historiador holandés Johan Huizinga, que se llama El otoño de la Edad Media. En este libro, ¿vos sabés sí. Discúlpame, uno de tus alumnos hoy, debe haber sido uno de tus alumnos, porque lo decía, justamente comentó eso en los comentarios que se... Bueno, sí, precisamente yo siempre insisto en la lectura o invito a conocer... Repetimos, por favor, Huizinga. Johan Huizinga. El libro se llama El otoño de la Edad Media y es uno de los libros que está en la base de una forma de aproximación historiográfica que se conoce con el nombre de Historia de las Mentalidades. Ahora, ¿qué es lo interesante del libro? O sea, el título es una definición programática, porque lo que Huizinga dice básicamente es que, al contrario de lo que por ahí muchas veces la gente cree, o cierta corriente historiográfica han creído, la Edad Media no colapsa por, digamos, haber fracasado, sino que colapsa por un extraño proceso de maduración, es decir, alcanza ciertos propósitos, ciertas aspiraciones, pero es como que hay una maduración que impide un desarrollo completo de todas esas posibilidades, y eso produce la caída. Entonces hay una imagen, una figura que es justamente de la idea de maduración, Entonces, yo creo que nosotros todavía estamos en este tránsito hacia algo nuevo que no sabemos muy bien qué es. Creo que es una fuerte tentación la de creer que la posmodernidad representa una nueva época del pensamiento. No estaría tan seguro.
Y en esto yo, aclaro, me sirvo mucho del pensamiento de un pensador que por ahí es muy insuficientemente estudiado o mal comprendido, que es Michel Foucault, ¿no? Foucault era un hombre que desgraciadamente murió muy joven, dejó una obra incompleta, ha dejado suficiente para estudiar, pero era una obra que estaba en construcción. Y yo creo que, sobre todo el último Foucault, me parece que lo encontraría en posiciones muy cercanas a las que nosotros estamos sosteniendo en este momento. Es decir, que vos de alguna manera lo ves manipulado por los actuales, digamos, exégetas, los actuales traductores a Foucault. Yo creo que a Foucault por ahí hay una especie de intención de dogmatizar a Foucault y tornarlo un pensamiento rígido, cuando Foucault básicamente era un pensamiento que estaba en desarrollo, y Foucault es uno de los grandes autores que precisamente nos alumbra sobre la naturaleza de este programa moderno y los límites del programa de la modernidad. No como yo creo que Foucault era un hombre profundamente moderno en sus valores y en sus aspiraciones. Entonces, en fin, yo por un lado, en ese sentido, soy una persona muy esperanzada. Yo creo, tengo una convicción muy firme en las fortalezas de la tradición filosófica y política occidental, y por el otro lado, obviamente, soy una persona muy preocupada por esto, porque en ese sentido también siempre tengo presente la advertencia que nos hizo Edmund Burke respecto de que lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres de bien no hagan nada. Bueno, y con eso terminaste fantástico. Mira, si fuera esto un programa de televisión, lo terminaste brutal. Así que te dejo, mira, escucharte es un placer. Gracias. He aprendido, es para nosotros un honor tenerte en el club, ya te lo dije. Y bueno, y esto, hay que hacer una segunda charla de esto, porque esto fue un copetín, esto ni siquiera fue un almuerzo, o una cena, esto fue un copetín. Así que muy buenas noches, y la seguimos en otro momento, ¿sí? Con todo gusto, Carlos. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima oportunidad. Hasta pronto, que estés muy bien. Adiós.